Dios te bendiga a ti una vez más ahí que te encuentras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Ustedes saben que nosotros tenemos que hablar del tema de no límite, de no tener limitaciones. Cuando nosotros hablamos de no límite, tenemos que tener en cuenta que el primer ser humano que se movió aquí sobre la tierra fue Adán. Y Adán era un hombre que no tenía límite, no había límite en él. Y se movía por el jardín del Edén sin límites, sin limitaciones, no había limitaciones. Pero cuando cayó en transgresión, trajo a una raza completa a limitación. Por lo cual tenemos que hablar de cómo construir nuestra fe, de cómo nosotros vamos a reestructurar nuestra fe a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de cómo nosotros vamos a hablar de la ley de fe, de cómo esa ley de fe tiene que trabajar en nosotros, de la capacidad de fe, de cómo nosotros vamos a corresponder a la demanda de la ley de fe y de esa capacidad de fe en la cual el Señor nos ha mandado a movernos y a andar en estos últimos tiempos, de cómo nosotros vamos a hacer en nuestra vida y salir de la caja de limitaciones que la religión no ha entrado, y cómo salir de esa caja de limitación y venir a una estructura espiritual a la cual el Señor nos ha llamado, porque dice que Él no ha hecho hombres y mujeres espirituales. Y todo aquel que profesa la palabra de Dios, todo aquel que habla la palabra de Dios, todo aquel que predica la palabra de Dios, todo aquel que es lleno del Espíritu de Dios, se le ha dado un espíritu sin límite. Y nosotros tenemos que aprender a adueñarnos de ese espíritu sin límite, así como lo tenía Adán, y movernos en un espíritu sin limitación por la ley de fe. Dice la ley de fe dice que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Esa ley de fe es la que resucita nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para movernos con poder y gracia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que comenzar a movernos en esa área en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Que Dios te bendiga.